tardes, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Edilberto, un saludo cordial a los oyentes de Radio Caritas. Muchas felicidades. Te haré llevar, no hay nada para mí, pues llevaré. Sea cuidela. Pues yo te mando a ver, tabarandure, ayer baja upeari, pues está, oye, ayer baja, hoy tiene condición especial, lo verecuana, pe costumbre, ñenga, música, cuántas cosas hay que forman parte de nuestro folclore de costumbre, ¿verdad? Una condición muy especial que tiene que ser de extracción, origen, ya eso no concreto, no definido, sin dayara y anaupea. Upecite, Alberto. Te hago que te inva, estaba hablando de folclore, un apripe. A mí me dijera folclore espiritual, ahora ni me, ahora no era apito mugua. A pepe que en mi caso, mombe pues hay leyenda, cábala, hoy que yerovia pues creencia, hoy que había pecha pepe ñenga, un millejero ya va a ser marcante. Tu país hoy me dijera folclore material, va a por Jehová. A pepe que país también va a llevar artesanía, ñandutía o po vivir o echaragüe, chipa, umita o ñemba a pojaba miarje. Hay que ahí tembi apo y que mi pojaña na pojamba o mia que país folclore material, pues au país o impe moja pues sabe era folclore social, aba atire Jehová. A Pepe que es una fiestas patronales, fiestas tradicionales, mira que va, está ya de coñane de tame. Aplica tú, oye, para que un elemento, la cultura, sea folclórico, se pone, tienen ciertas características, requisitos ya eso ve. El peteñibando chico hay una mapa y ya pojare, anónimo. Y justamente el otro día también estábamos recordando eso contigo y con Carlos Martínez, y yo estaba diciendo que por esa razón, gente que conoce el tema, y yo, en primer lugar, siempre te menciono a vos, así como puede ser José Tomás Cabriza, o puede ser en este caso el Pío Alcaraz Segovia, y otra gente, amigos como Alfredo Baeken y otros más que conocen el tema del folclore. Y por eso siempre se dice de inspiración folclórica. Ya es más bien la jerango dica tu veima, de acuerdo al concepto, no puede ser un folclórico el tema si es que mencionamos al autor. Entonces, desde ese punto de vista siempre se dice que es de inspiración folclórica. En segundo lugar, tiene que ser espontáneo, genio y chapuizaba, de manera imprevista, ¿verdad? Y luego está, por ejemplo, el hecho de que tiene que ser funcional, oye purúa, llevan ahí tu genio iba a ver, ir no bojasai, lo ipurúi, ¿no? Que tiene que ser de uso. Allí están las comidas típicas, borizo, apu, mira, Juan y tepe, mira, ahora veis que tú ya poja, ya cuá paite, serere, ya cuá, mira, pepe ya se cae el tema de lo funcional. Y por último, tiene que ser tradicional. Pepe, ñande, ya cuá, ñande, peña bojasá, ñanderu, mira, un bojasá, ñande, bojasá, ñande, moñarepe. A ver, timba, pepe, hoy come me da coña de tamango ñande, ya puru peñejo. Es lo que se llama comúnmente la tradición oral, de boca a oído, sobre todo allá va. Ana gente creímos, hoy llega ahí va. Entonces, digamos que esas dos facetas son importantes siempre recordar en el tema del folclore. La clasificación espiritual, material y social, y por el otro lado las características, que son las más importantes, el ser anónimo, el ser espontáneo, el ser funcional y el ser tradicional, Edilberto. Ya supe que a medida que vos sabe tiempo ñe ojo, ya supe la ñan de costumbre a te pecuera alguna como expresiones, por ejemplo se ve se cape. A mí va a piajú, yo ande haciendo estaba hablando ñemo piajú o oye estamba o asado te saraibe. No de purubey mamá. Anga y que tuve ese año me mandó, ahorita es una mi arando mi libro, por ejemplo, algo que
Hoy muchos de los que nos están escuchando conocen, en ciertos lugares del interior todavía podemos ver, pero ya no en todos. El Mandio Kití, por ejemplo. Mandio Kití, ya saímos de Burúa. Y ahí que tú ya es ya. Ambego que tú ves que tú ojalá y nada pues creo que la Mandio Kití ve. Tengo que la pizza creo ya puedo tener en Bipurú. Es un artefacto que la gente construye habitualmente de madera, ¿verdad? Y le pone como una especie en síntesis es una máquina que sirve para rayar rallador chagua. Rallador, este mape mandico. Oye, eso es mandico que o tipo cubo molina mo iba igual. Tema. Pero ahora mismo, pues a usted ahí tipo iratiga mía. Habe mandi o llamingabe ñambojihan mabe tan imbucabe pues exagera. Pirecay. Pirecay hoy ya se ve ya ñamingabe tan imbucaba lleva a pea de ciudad. Algo de tambires y lleva. Se mandó a Ponay para que el hígado también se liaba con Pacoa Rogüe. Sí, Pacoa Pilla. Oye, Moinguebe tan imbucabe ahí. Un pesite. A pea vender ahí ves se cotidiana cuenta ya me mandó a ver Pacoa Rogüe. Ñandeye por un mes estamba una vez tipa mía aprender a aprender me metena es una hoja para la gente muy limpia, sana y que se utiliza para envolver los alimentos y de esta manera evitar que por ejemplo se quemen. Ya hoy por hoy hay papel de aluminio. A mí hay que jugar ya. Ñandeye ya era una peña de cualquier doña lleva. Añande ya hasta opear ese cuando de por Iguazú añande vengo para cobar ya jamás cajar tangan buribe emi va mo asaguri ma de mi poma llevan vaca acangüe pero sí hay parrilla área papel de aluminio mollerese 84 primera peaje sache apeango se envide corungo pero ya por mi joga a las 3 de la mañana lo que ama yo oreco ibe y sabe yo mire a pepe a ego y pona pepe o mingebe jepe lleva a un mendita a pepe o ina pea ña cangüe vive vaca cangüe tena curea cangüe a pea aran volvema pea oñe moibe se ve de cote o mi ñamboera condimentos ñamboyuki o mía viene muy base a pea ana o en va las 5 lubi o nos embaiteo mi tatacuin en mía a pepe mi vieja y lona pe a oyokwa alambre poibe a pea o poibe y cuabe a pei o ya tri a pea ari como ibe teni lata a pelata ari o ya está de a pepe no hincha pues antes y veramos para 10 horas lo vi bebé a pea salir de mío ya no jeja la historia pea vieja de Alberto está pea de la pizza espera ya poa pei pues a vender ya algo anga papel de aluminio ni monita más varilla área va un día me preocupa la misma cosa la misma cosa iba a decir nomás como me planteaste el tema del de se capea más mía unía y prejuba y niña de ya recoge tamba con Ángel de ella éramos veteimita y viste coa po abrir 5 años poteí 6 más mía ya eso recuerda terere ella cambio de como veteí termo ñande ya éramos veteí y madre ñande mitano guare ñande ya esa jarra lata de vidrio de plástico se mandó jarra de plástico carey pea el tema pea ñande pea pues está engañan a rico a mí me está con agua rico a verma a cuál es terere añande oye era muy madre ñande ñande mitano ñande terere apo añanande Juana muy tende corapirugares añe pues no bebé caja no hemos potija yo soja por ir de casa ve con agua mitad en du plantas medicinales ajo o sea por ejemplo yo baja o más de y ya pues en caja
Hina Cuasima, a Pepe Mocoimbo, a Primo Yejeapama, a Peante Mañamoya, lleva. Son un poco los cambios. Que se mandó a ver con Cuepe, Joramo, oye, la jape de vasija de barro, Malicia y pico poco y vea. Tenía dos picos para eso, ¿verdad? Cantarillas de eso. Cantarillas, apeamos con y yuru. Te vendería a un yo viajaba y pe ave pe porongo, vaya tu chao y pe ahí como ya pe ya lleva a ver hasta antes como agenda pe no habe pe capitije ta habe ma pe promoía lleva a pepe hon sa sí o ina pepe umia Edilberto está umia llegó ni mo guacuima cuatiare está un iba te di pecha hape me voy catu que te contenga llamo no hoja llamo guacuima cuatiare año hueñan de heavy ya ve na año lleva se mando hay mala boca ya umia de yoka o ina ula nia o hija soa habega tu oye Jesús pe boca ya a ti no a ti lleva pe are he gobierno ni me aprendemos y ve tata arija pe Jesús ahí o coma que pues lleva un viaje está hoy mi are jewa con aña oreo mi temimbo de cuero me oye mandando agua ni me toya por paite de coge este en dabe oye ya po hiu puña nemba o paisa wa había coge hoy copaite hoy como te iba o te San Pedro hoy coita pua o te cocagua sure este en dabe oye va po de mi temimbo de cuero ambo de jana hoy coapa y te llegan a mí Edilberto. Y lo que nos decía recientemente el arquitecto es que es cierto también esa contaminación que hay, por ejemplo, con pero el pericón, digamos, es más bien regional, un folclore no netamente nuestro, porque los argentinos pues usan el aro en vez de alto, ¿verdad? Y ahora, por ejemplo, a mis nietos y demás le enseñan el aro y no el alto. Alto, pero pero y lastimosamente también es el impacto foráneo, o sea, pues antes con Mimba o Juan Buete también ni moaku ya ne ana aba baixaje tata bichapi pona deja oye pero no te va a pensar y a veces hay a veces que te ahí a cointe ya va ya ve mai te apañan en baea jamás va o cabio en el caso del Pericón, por ejemplo, algo que es absolutamente nuestro son esas relaciones que se van diciendo. Conmigo y guaraní me antes yo pará, antes castellano, han apeado ñandereje guaiteba. Puede ser que el ritmo inclusive tenga un origen antiguo europeo, pero ya el desarrollo, la vestimenta, la indumentaria tradicional, a veces de relación ni ereitio y yapoa. Te ahora ya pues te guaraní me yo pará pues ya castellano ya no va a estar. Nei lleva ne ñandemo acá ku are ya ñandemanu aramo boejara lleva anganga katu oguatai tio ho hinabe mes del idioma guaraní ja hienguima la día de la guarania upct ko ave en viñan de hina ko enamo caru 17 horas Zoom pero de puruvea Ateneo Vejina Pearu vive que tú está hoy que sea hoy que a Pepe Yarico lleguita pura geñe potrija acaso ni bombeu ape ambue arape ape con ambue namo ape ara te sabe Vejina ñande guana guaraní de Guzara eva guaraní ara el día del idioma guaraní a Pepe y Cota Petení activa de 18 horas pues ya pota Vagina Instituto Superior de Lenguas Universidad Nacional de a Secretaría de Políticas Lingüísticas a Pepe y Cota Betení mando aguasuña en guaraní que oye llegué añes jamás castellano bombojera y fue la evolución histórica del idioma guaraní au peride vender ya ne mando ajena tu chave y o sea función flores recovecuera en vía sacue a rendia pocueva ajena guaraní el 27 de agosto Aupátago, ya sí, el 30 Santa Rosa de Lima,
al 31 San Ramón Nonato, el partero de patrono de los parteros de la cuartera. Después, en algo ya se puede aplicar agosto, después pasa ahí con 35 años del mes del idioma guaraní, Edilberto. Bueno, Jara, muchas gracias por tu tiempo. Seguimos conversando. Muy apasionante siempre los temas abordados contigo. Muchas gracias, Edilberto. Un saludo cordial a la audiencia y que tengan todo. Jara David Galeano Olivera Neupearegua. La leyenda del tereré. Tereré Mombe Upi. Ojaí David Galeano Olivera. Oñemombe ima itereirasa pita guacuera un guajemboibe América pe da yeñanderu papá hetaitemba eapitepe homogeñui curipeka abone por ambayepeva herabaka haipitimo haracuera andive ombo curi guaranicuera pe ba eisapa hamba enapa y puruta hicuay upeka abo. Cuentan que hace muchísimo tiempo, antes de la llegada de los extranjeros a América, entre tantas cosas, el dios guaraní creó aquella hermosa planta conocida con el nombre de yerba mate, y en compañía de sus ayudantes, él enseñó a los guaraní el uso y las propiedades de esa planta. Ñanderundaye ojesaukakuri guaraní cuerape ba eisa paja cuera ikatu oñembo piro Haupenonda yo huera hashupe cuera, petein ibu o inhamebe, once hawi ho unsaha hesaka asiva. Upepe he ille koraka petein vape. Emuanije ñandebe peji apu are huerekoa. Haupika tu genoyan buepe, haujerure supe petein ka iwa o huerekoa ipope, hauseje i opavabepe. Coca iguape amoita peca arowe amongu ibaikwe. Hauperire oikitikuri peteita cuapo imi haje iyei supecuera. Koba kota cuapo irupi aisirikuta se haupeipe. Haupeisa oyapojikwai. Maimavente ipi arorikuri oñandubomba eisa pape peisa usirikuba hikwai. Ombojasa ujei Hambo piro subecuera. Dicen que Dios decidió mostrar a los guaraní cómo debían refrescarse y entonces los condujo hasta donde había una naciente de la cual manaba agua muy fresca y cristalina. Allí le dijo a uno de ellos: llena ese porongo redondo que tienes. Y después llamó a otro y le pidió el mate que tenía en la mano y dijo a todos: en este mate cargaré hojas molidas de yerba mate. Y luego cortó una tacuarilla delgada y continuó: a través de esta tacuarilla, bombilla, voy a sorber yo y luego ustedes. Y así lo hicieron. Todos manifestaron su alegría al sentir que el agua que así sorbieron les calmó la sed y los refrescó. Ñanderu amboyo apiñe haje ille guarani cuerape. Coyo poi guasuete ame eva pm peñembo piro ijanguánico tereré. Jera oyowawi tiapu oyapoa ñande yurupe yaisiriku yabe tacuapo irupibe. Hambo yo apibe. Tereré pe isiriku tayepi peime yabe oyoapitepe. Penetapin tenape guata yabe arajacuetepe. Tereré penemoinuta omeeta pm pi aguapi penemboviata homogeño y tamborajú pendapitepe. Dios continuó hablando y dijo a los guaraní: este gran regalo que les hago para refrescarse se llama tereré, ya que su nombre viene del sonido que se produce en la boca al sorber el agua a través de la bombilla. Y agregó más: tomarán el tereré cuando se reúnan entre ustedes, en sus viviendas o cuando caminen o viajen en los días calurosos. El tereré les hará compañía, les dará paz, les alegrará y hará nacer el amor entre ustedes. Upehuibe, guaranicuera, jañande y ñemoñarecuera, yaisiriku ara arapemba eponaite, ja eva tereré. Angakatu, xa coñonainome,
ñanere taigua oisyrikuve ha ohecharãmove kuri terere ndaipórivi upe yvy guasuetépe ha terere añuite ohupytypa ha ombopiro'y chupekuéra. Desde entonces, los guaraní y nosotros, sus descendientes, tomamos todos los días esa hermosa bebida llamada tereré. Sin embargo, fue durante la Guerra del Chaco que los combatientes paraguayos consumieron y valoraron más el tereré debido a la escasez de agua en ese gran territorio, y solamente el tereré les alcanzó a todos y los refrescó. Upe viveja ko anga pebe ABI oñemoi pype pohãro ysa térã pohã piro'y opaichagua Concún, Santa Lucía Monotĩ, Ka'arurupe, Tarope, Paraparaí, Cedrón Capií, Capi'ikatĩ, Bocayarapó, Limó, Aguacate Rogue, Mentaí ha ambuéva, tererénico ha'e ñaneretãmba ete. Desde entonces y hasta hoy es que también se le agregan las plantas medicinales como el cocún, Santa Lucía Monotĩ, Ka'arurupe, Tarope, Paraparaí, Cedrón Capií, Capi'ikatĩ, raíz de cocotero, limón, hojas de aguacate, mentaí y otros. El tereré es paraguayo. Pura Heiroru.